Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Giacomo Renato Longato. Para los que no me conocen, soy un escritor e investigador independiente. Me encantan los auténticos enigmas y misterios de la arqueología y la historia. Y en esta oportunidad, por tercera vez, tenemos a la egiptóloga Irene Couñago desde Madrid, España, que nos lleva de la mano prácticamente a conocer esos auténticos misterios y enigmas, porque ella es una especialista del Antiguo Egipto. Y hoy día tenemos un tema que es realmente muy atractivo, muy interesante y que realmente tiene su dosis y carga por siglos de misterio y enigma que a todos nos gusta, pero de los auténticos, de aquellos que realmente lo van a escuchar de labios de ella, porque ella no solamente es egiptóloga, sino también sabe traducir jeroglíficos. Amigazos, eso es algo que debe hacerse notar y estoy encantado de tener por tercera vez a Irene Couñago, que muchos de ustedes la están siguiendo. Voy a dejar todos los datos de Irene, inclusive su canal de YouTube, que lo tienen que visitar. El canal de YouTube de Irene va a estar debajo de la descripción del título de este video. Irene, un gusto de verte nuevamente. Igualmente, buenas tardes a ti primero y a todos los que nos están viendo. Y bueno, a ti que ya sabes que es un placer, que cuente y muchísimas gracias por contar de nuevo conmigo. Aquí estamos, para hablar del Irene, proyecto. hay algo que siempre nos llama la atención a todos y es una de las figuras, monumentos más grandes, enigmáticos, aparte de la pirámide de Keops, que son las tres grandes pirámides, los tres pirámides que conocemos, Keops, Kefren y Miserinos, o Miquerinos, como le llaman algunos, pero es la Esfinge. La Uf. Esfinge siempre se ve en estos dibujos de siglos pasados, de esos exploradores franceses, italianos, ingleses, alemanes, de la época que veían a la Esfinge solamente del cuello hacia arriba, estaba cubierta por arena. Llega Sí. Napoleón, hace una serie de investigaciones científicas por primera vez. Eso se sabe después, ¿no? Se conoce que la piedra Rosetta, después de los años, es traducida por Champollion. Y todo comienza a cambiar y se nos abre la puerta hacia una cultura milenaria que antiguas culturas como la griega se habían alimentado y bebían de sus fuentes de sabiduría. ¿Por qué la Esfinge como monumento desconocemos quién es realmente su autor, Irene? ¿Quién fue la persona o el encargado o aquella dinastía que estuvo a cargo de eso? ¿Nos puedes aclarar algo? Se dicen que fue Keops, que fue otro. ¿Qué es lo que hay detrás? No se puede, o sea, no podemos decir quién es el autor de su construcción porque la información que hay de ella es muy poquita hasta el Imperio Nuevo, con Tutmosis IV, que sería como hacia el 1500 antes de Cristo, que es cuando, bueno, ahora si queréis os cuento una estela que hay entre las patas de la Esfinge que nos cuenta una historia. Pero hasta ahí no sabemos absolutamente nada. Y los clásicos, pues tanto como Herodoto, Diodoro de Sicilia, o Estrabón, o Manetón, no la nombran absolutamente para nada. Y Herodoto hizo una descripción de Egipto tremenda, muy completa, con muchísimos datos, pero curiosamente no la nombra. Entonces, Herodoto, el padre, el llamado padre de la historia, que exactamente, estuvo una temporada indeterminada en Egipto, ni sí, siquiera la nombra. nada. Entonces, la única posibilidad es que o bien Heródoto nunca estuvo en Giza, sino que estuvo en Abusir, que es una zona que hay cerquita, pero también tiene pirámides, pero son más montículos, como he dicho en un vídeo que he puesto en el canal hace poco, no son las propias pirámides que entendemos en Egipto, sino que son como montículos, no llegan a ser exactamente pirámides. Entonces, no puede haber estado en Abusir porque las pirámides que nos describe son las de Giza. Y si ha estado en Giza, tiene que haber visto la Esfinge. Entonces no sabemos muy bien por qué no la nombra, pero es que no se la nombra en ningún sitio, salvo una estela, se llama la estela del inventario, que os he hablado de ella en alguna ocasión, en la que habla de que Isis es la señora de la pirámide, no de las pirámides, de la pirámide, y Keos se construyó su pirámide al lado del templo de Isis, pero ya no solamente eso, sino que además dice que Keops construyó su pirámide ahí, al lado del templo de Hurum, del dios Harmakis. Y Harmakis es la esfinge. Entonces, si Keops ha construido su pirámide al lado del templo de Isis, donde está el templo de la esfinge no puede ser de Kefren, como dice todo el mundo,
pero es que tampoco sería de Keops, que es anterior. Es decir, la Esfinge es muchísimo más anterior. Yo le daría incluso 5 o 6 mil años antes. Serían 3 5 pues como a lo mejor al 8000 antes de Cristo le pondría yo. ¿Qué O 1000. tanto? O sea, Sí, sí. eso sí ya rebasa, bueno, no sé, será protohistoria, no sé si es la palabra adecuada, pero Es es que es muy impresionante. curioso. Ahora bien, esto lo que me llama la atención es que está cavada dentro de un macizo de roca, ¿no? Sí, sí, sí. Yo eso Una lo... sola pieza de roca que han encontrado de casualidad, la escogieron de casualidad y justo allí se pusieron a trabajarla. Yo eso, vamos a ver, me voy a permitir una licencia y eso me acordé mucho de Con Miguel todas las Ángel. licencias que quieras. Aprobado. Pues gracias. De Miguel Ángel cuando le decían, pero ¿cómo has podido hacer esas esculturas? Dice, no, solamente le quité la piedra que le sobraba, la estatua estaba dentro. Pues la esfinge, sí, eso es muy, muy famoso de Miguel Ángel. Pues a mí me pareció lo mismo, vamos a ver, tomado todo desde la distancia y con todas las comillas que queramos. Pero realmente es que lo que hicieron fue quitarlo de alrededor, porque es lo que dicen, y ahí estaba la esfinge, porque está acabada en un, sí, como en un hueco. Ujú. Entonces ellos sabían perfectamente dónde la tenían que poner, esculpir o colocar. Y curiosamente está en el lado oriental de la meseta de Giza, pero está mirando al este. Es decir, está permanentemente viendo cómo el sol sale todos los días. O sea, y el templo que hay delante también está orientado a la salida del sol durante todos los días. O sea, la esfinge mira al sol siempre. Y es una pasada, es una preciosidad, tanto el templo, porque no es el templo de Kefren, ¿eh? Del que estoy hablando. El No, otro día hablamos, no, el templo de Kefren es el que hablamos el otro día, que tenía los bloques poliangulares, la piedra sí, fría. Bueno, sí. pues es que ese no es el templo de la Esfinge, ese es el templo del Valle de Kefren. Pero es que a los pies de la Esfinge hay otro templo, muchísimo más antiguo. No se sabe tampoco Y ni ese cómo no se... está abierto al público. No, ese sí, ese podríamos entrar. Sí, ese sí queremos, Amigos, escuchen, escuchen estos datos que solamente ella nos puede dar. Por eso ahí que podríamos Irene, entrar. Irene es trae todo ese conocimiento de varios viajes y estudios Mm. en Egipto. Entonces, ¿es el templo, famoso templo del Valle o me equivoco también la Y entrada al al lado, refectorio? al lado. Tú imagínate que yo soy la esfinge, ¿vale? Ujú. Entonces, justo delante de mí está muy mal conservado. Hay delante de mí un templito que no es muy grande, no queda mucho de él, quedan unas columnas, un poco de adobe, pero hay muchas cositas alrededor. Que dices, ¿y esto qué es? Hay inscripciones de Tutmosis tercero, Tutmosis cuarto, hay inscripciones caldeas. También, Sí, hay referencias caldeas. Entonces dices, ¿ese templo qué es? Y ese es el llamado templo de Hurum, y Hurum es una de las maneras de llamar a la esfinge, que sería Harmakis. Es que todo eso es como muy enrevesado, pero es que todo está unido, como os decía siempre. Como siempre os digo, el templo que está delante de la esfinge no es el templo de Kefren. El templo de Kefren es el que está al lado, el de los bloques poliangulares. Y este que está delante es muy curioso y se le nombra muy pocas veces. Hay muy poca y documentación de no hay él. acceso no hay acceso de público. No, 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 no. Pero hay tremendos megalitos ahí también, ¿no es cierto? No, no exactamente. No, yo en ese templo voy más por la antigüedad, porque la Mm. antigüedad de ese templo es la que para mí se correspondería con la antigüedad de la Esfinge. Y ese templo no es del 3000 antes de Cristo ni el 2700. Ese templo es anterior. Y curiosamente no hay acceso al público. Hmm. No. ¿Qué por qué? Dices, pero si no tiene nada. Y la última vez intenté colarme así porque iba yo sola. Y me intenté colar y le dije, no, y sin permiso, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Miguel Labrador entró. Miguel Labrador sí entró. Tenemos que un día que conversar con Miguel Labrador Ay, y, cuando queráis. con Miguel Labrador y decirnos cuál es el truco de encontrar lugares prohibidos en Isla de Pascua, ingresar a lugares prohibidos de Egipto. Mejor, ¿sabe qué? Mejor lo hacemos en secreto, en privado, porque si no, Pues casi, casi va a ser. le vamos a meter problemas a Miguel Hombre, Labrador. yo puedo conseguir el permiso para entrar, o sea, eso sí se puede hacer. Pero entrar en la buena y le dije, mira, es que estoy haciendo, yo soy egiptóloga, estoy haciendo una investigación, que en ese momento yo no estaba haciendo ninguna investigación. Pero dije, Entiendo. bueno, vamos a ver si hay suerte.
Y vamos, me dijo que de ninguna manera, porque claro, es que la entrada cuesta un dinero. Entonces hay por que, supuesto. y donde ven ellos que hay cosas muy interesantes y que sabe que la gente les gusta ver ese tipo de cosas, de misterios, cosas que no se explican, es entonces te cierran la puerta y te dicen, si quieres ver esto que es importante, permiso, si no, no entras. Bueno, sí, pues es la ley, y la ley en todos estos lugares antiguos y arqueológicos a nivel mundial. Y si está mirando hacia el este, Sí, significaba pues que había un conocimiento astronómico en la época. total. Pero el rostro, el tan mentado teoría de que el rostro fue alterado por Keops y que antes era una leona, ¿tú Mm. crees que es cierto que ha habido una alteración porque la proporción de la Sí, cabeza con la proporción del cuerpo, porque es un claro, gatazo? Eso, como decimos en claro, un sí, gatazo es enorme, es ¿no es un cierto? gatazo enorme. Y la cabeza además es que no es acorde con la construcción del animal. Y es un león, o sea, o leona. Yo juraría que era una leona, pero bueno, Felino. Ujú. sí, sí, un felino. Pero es que la ves, tú le tapas la cabeza y tú ves el resto y dices, esto es un león. O un tigre, vamos, pero que es un león segurísimo. Entonces, un león que puede tener, pues, o bien cabeza humana, como se hacía mucho en Egipto, o bien la cabeza de un león. Y si además la esfinge está orientada hipotéticamente a Leo, a la constelación de Leo, pues sería un león, que Porque también es otra opción. la era zodiacal del Evo, amigos, abarca, si no me equivoco, entre 9.000 a 12.000 años, porque son Claro, 2.460 años, algo así, por cada ciclo zodiacal. Y es curioso exacto. que eso esté apuntando al ciclo zodiacal de Leo, que también han investigado otras personas, entre ellos el señor Robert Bauval, que ya Sí, está retirado de la investigación, el famoso de la correlación de las estrellas de Orión, ¿no? En la meseta de Giza. maravilloso. Eso fue su inicio de sus investigaciones. Y entonces estamos hablando, yo no sé cómo decirlo, Irene, de una cultura mucho más antigua que era capaz de hacer tremendo monumento y que después Claro, quedó sepultado y que inclusive ni los antiguos griegos, tampoco los historiadores romanos vieron eso. Y eso que es más nada, moderno, entre nada. comillas. Pero es que hay un Ah, dato que a mí me llama muchísimo la atención y es que si la esfinge, según la historia, te dice que es de la época de Kefren y Kefren es hacia el 2500 antes de Cristo, 2000, sí, por ahí más o menos, hablo siempre grosso modo, eh, ¿cómo puede ser? Ay, a ver cómo lo explico. Mm, en la época en la que se supone que la construyeron, está coincidiendo con una época llamada prehistórica que sería Nagara 3. En Nagara 3 se hacían una alfarería muy rudimentaria, unos muñequitos de barro también muy elementales. Entonces, aunque nos fuéramos un poquito más anterior, vamos a poner en el 3000, en la que eran cazadores, recolectores y hacían entiendo. alfarería y todo muy rudimentario, no puede ser que supieran hacer la esfinge. Pero no hay una correlación de No, conocimiento expresado en el arte. no me salía la palabra, muchas gracias. No hay una correlación exactamente. Entonces, yo no puedo ser tan básico, con todos los respetos, no lo hago de manera peyorativa ni mucho menos, de hacer una vasija que es de barro cocido y ya está con cuatro, ni dibujo siquiera, cuatro cositas y amuletitos y muñecos, pero que no tienen nada que ver con esa increíble construcción tan perfecta. Lo que Sí, quiere decir que algo ahí no cuadra, o la anterior, la esfinge es anterior, o la esfinge es muy posterior, y muy posterior se ha demostrado que no puede ser, no cuadran las fechas. es cierto que existen pequeñas figuritas de cerámica, Sí, pero de la esfinge tipo felino, en algunos museos pequeños, no muy grandes, pero son que muy eso posteriores, ¿Mm? muy posteriores, muy Ese posteriores. es muy posterior. Hacia el Imperio Medio, hacia el 1900, una cosa así antes de Cristo, que sí. Por ejemplo, Sesostris II, Sesostris III, Mentuhotep, sí tienen esfinges, son unas estatuas enormes con forma de león y su cabeza, que es un retrato prácticamente. Pero ya estamos hablando del Imperio Medio. Estamos hablando ya de muchísimos años después, casi mil, No, no, pues demasiado tiempo. 2000 años o no sé, 1500. Entonces, ¿dónde están todas las imágenes de esfinges que necesitaríamos? Porque realmente es un dios y tenemos representaciones de todos los dioses que tú quieras.
En cambio, leones hay pocos. Hay, pero hay pocos. Entonces estamos diciendo que este es un monumento incómodo. Yo diría que sí, Desafía a todo lo que existe alrededor del antiguo Egipto. claro. Y luego las investigaciones que hizo Schock hace, no sé, Robert Schock hace, no sé, me parece que fue a finales de los 2000 y pico, Sí, sí, hizo sí, sí. un geólogo importantísimo y estuvo haciendo unos estudios en las que la roca caliza que rodea la Esfinge tiene una serie de canales, de canaladuras, que dicen que eso está ocasionado por el agua. Así Entonces, es. es otro dato muy importante porque la meseta de Giza entonces era verde, no era desierto. Pero es que esa época de clima tan húmedo nos tenemos que retrotraer a 5000 años antes de Cristo. Y creo Entonces, que eso ha sido hay algo que tampoco confirmado. cuadra ahí. Eso es muy interesante porque si no me equivoco, he visto un artículo hace un buen par de años, no muchos tampoco, digamos 10 años atrás o algo así, si no me equivoco, de lo que era paleoclimatología, Sí, que decían que esa zona era como un Amazonas, era medio tropical, bosques y todo, y que claro, había lluvias torrenciales, y que claro. apoya, porque Schock es geólogo, Es y que geólogo, apoya la claro. teoría de Robert Schock. Ahora, tengo entendido que Robert Schock, con un técnico muy, ¿cómo se dice? Un técnico muy en escaneo, ¿no? Hicieron, creo que sí, una investigación de sismología, o creo que lograron perforar justo en el lado de la pata izquierda y que encontraron una anomalía geológica de 9 por 12 y que justamente está debajo de la pata de la esfinge. Ujú, Entonces, sí, eso en- es así. eso es cierto entonces. Sí, 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 es cierto. Es más, yo estoy totalmente segura, pero volvemos a que es mi hipótesis, pero por los datos que los propios egipcios nos han dado. Si nos vamos a la estela que os he comentado antes, que está entre las patas de la esfinge, Sí. vemos que hay arriba un friso, o sea, vamos a decirlo así, con una serie de figuras y debajo está el texto. Bueno, pues en la parte de arriba, en la que está representada la esfinge, hay dos esfinges, pero debajo de cada una de ellas hay como una especie de templete. Es Ujú. decir, la esfinge, porque se está refiriendo a la esfinge, está encima de un templo como una especie de decoración de fachada de palacio, que son así como con líneas así y luego transversales. Eso se llama fachada de palacio. Pues el templete en el que está esculpida la estela, que es donde está la esfinge encima, ¿dónde está ese templete? Y no solamente una, sino dos, porque se ha barajado la hipótesis de que había otra esfinge más Así en es. Giza. Y Así. no, de momento se ha estado investigando, pero me parece que no se ha tomado con mucho interés porque al parecer no está. Estuvo posiblemente, yo desde mi punto de vista sí, pero posiblemente haya desaparecido, pero sí se habla de dos esfinges. Y si nos fijamos en la estela del sueño, yo te pasaré fotos y te indicaré a qué me estoy refiriendo. Es dos esfinges, una mirando para cada lado y cada una de las esfinges está situada encima de un pequeño templete. Si Ah, el faraón se está refiriendo a la esfinge y dibuja un templete debajo de la esfinge tiene que haber algo, un templete, un túnel, una cámara, lo que sea. Si no, no lo pondrían. Es que no sé si amigos. me estoy explicando. No, 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 porque es cierto, todo el mundo habla de eso. Es más, creo que conversamos la vez pasada sobre eso y a mí me sorprendió tener conocimiento de que el ARE es una asociación, es una asociación que investiga, que es parte de este vidente Edgar Casey, que está Sí, en Virginia Beach, que en Virginia, que es la costa este de Estados Unidos, el Association for Research and Exploration, que ellos eran los que habían subvencionado muchas de estas claro, investigaciones alrededor de la Esfinge. claro, Obviamente los que estaban investigando tenían un tercer nombre, pero los fondos venían de ellos para confirmar lo que se puede encontrar como túneles y todo eso. Y claro. también creo que, si no me equivoco, hay, corrígeme en esto, de la Universidad Waseda de Tokio. Sí, ellos Hay una hicieron investigación, una ¿cierto? construcción y luego un par de investigadores, aparte, hicieron sí, con pruebas no invasivas, lo hicieron con radares de penetración terrestre y vieron Ujú. que sí, había una serie de túneles, de vacíos, ahí hay algo.
Lo que pasa es que no se sabe qué hay, pero a ver, los hay, pero seguro. Es más, hay una imagen de Zahi Hawass que está encima de la esfinge, y no te hablo del agujero que hay en la cabeza, sino una que tiene prácticamente arriba en el lomo, en el que se abre una trampilla, Zahi Ujú. Hawass se asoma y hay un túnel hacia abajo. Entonces, hay túneles. ¿Dónde acaban? No lo sé. Pero qué túneles hay, vamos, estoy segura, O segurísima. sea, hay una en la cabeza, he visto fotos antiguas, que hay un Sí, hombre con el cuerpo a la mitad como mirando sí, saliendo del túnel. sí, eso La que es. tú mencionas, de Zahi Hawass, mirando en la parte del lomo, en la Sí, parte te superior. enviaré el Y vídeo hay para que lo veas. hay otra trampilla en el lado izquierdo también, o sea, en el Sí, lado de las costillas, podría decirse, por ese sector, sí, eso digamos, es. de la esfinge. Y después hay otra en la parte de atrás, inclusive. Sí, exacto. Hay Es muy una, dos, tres, profunda. cuatro, cinco. Hay cinco, si no cuento mal. Ah, Hay una en la cabeza, otra en ujú. el lomo. Luego, si miramos a la esfinge de frente, tiene una delante de la pata trasera, otra en la parte, sí, sí, también muy cerquita de la pata derecha, y hay otra en la parte posterior. Creo recordar que además se metió un par de investigadores y no encontraron mucho más, era incluso como mal cavado en la piedra. No estaba pulido ni tallado, así la roca viva. Y ahí se quedó. No se ha vuelto, que yo sepa, no se ha vuelto a saber nada más. Se han metido otra vez, pero no se ha vuelto a encontrar Y el nada. famoso egiptólogo Mark Leonard de la Universidad de Chicago también ha ingresado a visitar el lugar. Yo creo que sí. Lo que pasa es que si ha encontrado algo, pues Marlene no lo dirá. Y no ¿Cómo me van a será? dejar entrar en Egipto, como os diga así. Qué locura es todo esto, amigos. Estamos Claro, viendo es que Marlene algo increíble. es un hombre muy válido, inteligentísimo, además un señor muy culto. Pero él hace tiempo sí veía cosas inexplicables en Egipto y no sé por qué ya no. Entonces, Mejor no lo meterse en respeto. problemas, ¿no? Sí, sí, cada uno puede cambiar de opinión las veces que le parezca oportuno. Pero si antes había misterios, ¿por qué ahora no los hay? De repente todo se resuelve. No, no estoy de acuerdo. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo. En ese sentido, si esto es tan antiguo, entonces estamos hablando de una civilización desconocida que Yo creo fue que sí. capaz de construir y que también quedó abandonado todo eso de un momento a otro. Después se asentaron los antiguos egipcios y comenzaron y continuaron con su desarrollo normal, como toda cultura. Claro, porque además yo creo que yo no sé si una civilización o un pueblo que tenía unas herramientas que desconocemos y unos conocimientos que actualmente también desconocemos. Pero los nuevos egipcios, hasta que tengamos una manera de llamarlos, respetaron muchísimo todo lo que había. Y te voy a decir por qué. Sí, Eh, el templo de Kefren, si lo recuerdas, hablábamos el otro día, el de los bloques poliangulares, el de las columnas, la piedra fría, tal. Bueno, al fondo de ese templo, totalmente al fondo, en vez de mirar solamente los bloques que tenemos delante, miramos un poquito más para arriba. A veces hay que buscar los detalles. Y justo detrás de esos bloques de granito hay una construcción de caliza. Hay como un muro de caliza. Es decir, los bloques de granito que se han colocado en la estela en la templo de Kefren estaban puestos delante de un templo muy anterior. Se ve una erosión en la caliza, pero se ve muro. Es decir, que detrás del templo de Kefren hay un templo muy anterior, porque es que se ve clarísimamente. Desde que un día miro y digo, ¿y eso? Eso es un muro posterior que los bloques de granito se han puesto delante construyendo un nuevo templo. Están respetando lo anterior, como hizo Seti con el Osireyon. Empezó a construir, se encontró claro. con algo muy importante y lo respetó. Pues yo creo que con el templo de Kefren se ha hecho lo mismo, porque Y esto se construcciones repite anteriores, solamente en el tiempo de Kefren, no se repite tampoco en el Keops ni en el de Miserinos. no, no. El templo de Micerinos es muy chiquitito, está prácticamente está pegado, pegadísimo a la pirámide de Micerinos, pero no tiene nada que ver, porque es más chiquitito, aunque son unos bloques tremendos, también poliangulares y con un peso espectacular, pero no tienen nada que ver. Porque Solamente justo en el del de en medio, el de Kefren. sí, que yo haya, hombre, no me he fijado en porque este es el primero que me he dado cuenta de eso,
pero habrá que mirar en otros templos a ver qué hay. Solo que el de Keops no existe, o hay muy poquito, y lo que hay alrededor, un montón de tumbas y mastabas que también habrán entorpecido un poquito lo que había. Pero es que en el templo de Kefren es que es llamativo, llamativo. Es que está ahí delante, no, no sé cómo no lo han visto. Y está ahí. Simplemente está allí, pero no lo quieren hacer más conocimiento. O sea, obviamente tanta gente que trabaja, que ve allí, que egiptólogos, los mismos egiptólogos egipcios y otros Claro, obviamente, es algo claro. que mejor no conviene hablar o dejarlo nomás ahí, porque no hay respuestas. Pero claro, es que yo creo que es muchísimo más fácil. No sé si alguna vez en privado o en entrevista a lo mejor lo he dicho. Yo creo que es muchísimo más fácil caminar juntos. O sea, porque si lo que yo te explico contraviene lo tuyo, a lo mejor es que lo tuyo no es lo correcto, pero es que eso pasa en viceversa también. Es lo mismo. Si ellos me están dando una teoría que a mí me explica una serie de cosas, pues diré, vale, de acuerdo. Pero es que no entiendo qué problema puede haber en decir, señores, nos hemos equivocado datando la historia de Egipto. Nos vamos 1.500, 300, 2.000, 5.000. No pasa nada porque haya que retroceder la historia 3, 4, 5.000 años. No es malo decirme equivocado. Porque si a mí mañana me demuestran cómo se ha construido la pirámide y me dicen, se hace así, y es más, te voy a construir 7 más al lado, diré, pues tiene usted razón, sí, señores, me he confundido. Pues esto es lo mismo, yo creo que tiene que ser en ambas direcciones, no, no sé, creo que es así, no pasa nada. Esto refuerza también, obviamente está en otra región, obviamente tiene su propio estilo, los llamados restos de Göbekli Tepe en Turquía, Uf, que demuestran que el ser humano, mm, aunque digan, no, eran también recolectores, era algo religioso, era algo así, etcétera, lo que quieran decir, lo que quieran me parece magnífico, pero esas estelas, esas columnas con orientación astronómica y demás, realmente eso es lo quizás el 10-20% que se conoce. ¿Qué más habrá? claro, ¿Qué más habrá? Se desconoce. Demuestra que sí había una cultura capaz de sí, crear una arquitectura sofisticada con relación astronómica, entonces equivalente a lo que existiría en esa época o un poco más antiguo o claro, contemporáneo con la Esfinge. claro, si además se ha reconocido que Gobekli Tepe tiene entre 10.500 y 11.000 reconocidos. O sea que dicen, sí, 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 tiene una antigüedad de 11.000, todo el mundo lo reconoce. Pues qué problema hay en decir, señores, la pirámide no es de Kefren, la pirámide es de 7.000 años antes de Cristo. Es que no pasa nada, sería mucho mejor porque nos enriquece culturalmente a todos. Y encima se le da explicación a uno de los mayores misterios de la historia. Exactamente. Claro, No, 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 exactamente, porque si partimos desde que estos antiguos historiadores griegos y romanos, que lo apuntaban todo, lo escribían todo, y todo, que todo. no podían alterar como ahora la gente altera las cosas y todo eso, sino porque había un código moral muy estricto en esa época, distinto Sí, obviamente, en el que un totalmente. filósofo si mentía, un historiador, pues era prácticamente una paria, ¿no? Pero Sí, si vemos que Göbekli Tepe estuvo cubierto adrede, fue totalmente. construido, después fue rellenado, cubierto, protegido, ¿no habrán hecho lo mismo con la Esfinge? Pues yo me atrevería a decir que también. Podría ¿Eh? ser, ¿no es cierto, Irene? Podría ser perfectamente, claro. Porque es la Si ya, mejor manera de proteger al claro, monumento. estoy protegiendo algo que para mí es sumamente importante, como han hecho con Gobekli Tepe o como han hecho con el Osireion, que también estaba cubierto. O sea, estoy protegiendo algo que para mí es muy importante. La Esfinge, posiblemente. ¿Por qué no? Sí, sí. De hecho, en las litografías que tenemos, de la época de Napoleón, solamente se le ve la cabeza, de Sí, cuello para abajo pues, está tapada. Y esos son los dibujos que tenemos de 1890, sí, casi 1900, cuando fue Napoleón. Por ejemplo, otra cosa, sí, ¿qué sabía Napoleón? Porque él, aparte de que estaba en guerra y todo eso, ¿qué sabía para irse con casi 300 científicos? No era solamente el ejército lo que llevaba, llevaba matemáticos, físicos, de la época, claro, dibujantes, litógrafos. Se llevó a lo mejorcito de Egipto para investigar qué, sí, pues. para qué. Porque yo voy con un ejército, y si estoy en guerra llevo un ejército, no me llevo un geólogo. ¿Para qué me sirve? Claro. No me sirve de nada.
Entonces, es que hablamos de casi 300 personas, ¿eh? Las que se llevó. Y entre todos eran científicos en el 99,9%, dibujantes para que hicieran copias de todo. Y encima pasó una noche, dicen, totalmente solo en la Así Gran es. Pirámide. Sí, pasó solo y salió y no dijo qué es lo que salió medio trastornado y no dijo Sí, nunca nada qué es nada. lo que experimentó dentro de la cámara del rey. Sí, por lo visto su asistente le preguntó, pero ¿qué es lo que ha pasado? Dice, no te lo cuento porque no te lo creerías. No sé si es una leyenda, si es una... eh, no lo sé, pero todo el mundo dice que lo dijo, pero no Pero dijo sí, qué sí, pasó. sí, pero sí se sabe que él sí pasó una noche entera, pernoctó. Sí, O sí, sea, sí, una noche entera, que lo sí, haya sí. dicho no, sí, sí estuvo en el interior de la Gran Pirámide. Eso está documentado. Está documentado, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero ¿por qué? Es que yo voy siempre al por qué. O sea, me parece fenomenal Sí, que porque Napoleón lleva quiera, un grupo científico de claro, alto calibre. qué es lo que quería investigar, qué es lo que sabía. O sea, tuvo que tener acceso a una serie de información de la que entonces no disponía todo el mundo. ¿Y esa información cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué quería copiarlo todo? O sea, tener copia de todo. ¿Qué conocimiento creía que había en Egipto como para ir, aparte de guerrear, documentar todo lo que encontrara? O sea, hay unos trabajos maravillosos sobre lo que él hizo allí. Entonces, ¿qué es lo que él sabía? Si yo no sé nada, no se me ocurre decir voy a la Gran Pirámide a pasar la noche. Bueno, pues vaya usted a un hotel. No. Claro, 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 y tienes razón. Si hay una ocupación militar de Egipto por guerras contra los ingleses en esa época y demás, ¿por Claro. qué llevar científicos? Y no llevó uno o dos, llevó casi otro ejército. Creo que entonces eran casi 300 personas. Y es que tienes de todos los ámbitos científicos de la época, claro. Entonces, es que yo siempre he pensado que Napoleón sabía muchísimo más de lo que se atrevió a contar. Y curiosamente siempre se repiten estas antiguas capitales como París, obviamente Roma, Inglaterra, los obeliscos, los escudos de armas, Mm. importantes monumentos que después en equinoccios, solsticios están Oh, orientados a determinadas cosas, todo pues una copia o calco de lo que es el antiguo Egipto. claro, claro. Es que es todo, por donde mires, por donde mires. Es que incluso si nos metemos ya en un tema un poquito espinoso, como es el tema del cristianismo, dices, madre mía, es que hay venga, me voy a ser un poquito generoso, un 60%, 70% son leyendas, son cuentos, son copiado del antiguo Egipto. Es que sí, que a ver si hago un vídeo, ya es un día, porque es un tema muy interesante. Y ves una serie de cosas que dices, también en esto, independientemente de que yo no entro en creencias, cada uno puede creer lo que quiera, pero Jesús está ahí, Claro, se repite. se repite. Y es muy, muy, muy curioso. Eso di una conferencia una vez sobre eso y eso fue hablado, pero había algún vídeo. Es que es un tema muy... Además que me voy enterando de más cosas que es alucinante. Es Es como un código da Vinci. Sí, igual, igual, igual. Solo nos falta el códex y lo demás. A ver si encontramos la manera de descifrar el códex. Interesante, porque en esa parte cuando tú estás hablando de que se llevó ese conocimiento, inclusive hasta el billete del dólar norteamericano tiene el Mm, gran sello en el cual está una pirámide con 13 sí, escalones y el ojo que todo lo ve. exacto, Y el exacto. ojo que todo lo ve es, ¿qué dios egipcio es? Ra, es que es el ojo de Ra o el ojo de Horus, cualquiera de las dos. Pero como es un ojo solo, no tiene lo mismo que tiene el ojo de Ujú. Horus. Sí, bueno, es que es un ojo con rayitos, entonces es el sol, es el ojo de Ra, con la pirámide de abajo, como no podía ser de otra manera. Claro, claro. Lo que vendría a ser, a ver, lo que vendría a ser lo que se conoce donde se posaba el piramidión, ¿no es cierto? Los antiguos Lo que piramidiones, se supone que debería tener, además que se el supone, billete, ¿no? se supone, en los billetes, en los dólares, se ve la pirámide, pero está truncada. Si te Truncada, fijas, exacto. no tiene, pero es que la gran pirámide tampoco. Que no se terminó el trabajo, ¿no? Que el trabajo continúa en otro, A ver sin medio terminar. metafísico, ¿no? Claro, porque tú ves la de Kefren y Kefren sí tiene el pico, Ujú. los pininos, y bueno, aunque está un poquito mal, pero se ve el pico.
pero en la Gran Pirámide no. En la Gran Pirámide no tiene lo que es el piramidión y tiene una piedra negra encima tremenda que creo que te lo Sí, comenté, sí, 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 lo mostramos, sí, sí, por los billetes de dólar. Creo que es en los de dólar, creo recordar. Es una sí. pirámide truncada. Tampoco tiene la cúspide, como la Gran Pirámide. ¿Y que está coronada? Por Ra. ¿Qué es lo que hizo Keos si hipotéticamente, jo, es que esa historia es muy larga? Claro, Keos claro. se supone que retornó a lo que es el culto solar y Keos, desde mi punto de vista, está enterrado en la Gran Pirámide sin que fuera su tumba. Es decir, Keos retornó al culto solar, el Sol está íntimamente ligado a la Gran Pirámide, a todas las pirámides, y en el billete de dólar tienes la pirámide truncada con el Sol encima. Solarización, el culto a Ra totalmente. He querido ser rápida porque es que son muchas cosas No, y son muchos datos y nos perdemos. obviamente se necesita un ciclo de conferencias tuyas para Por entender Dios. solamente la pirámide de Keops. Otro Buah, ciclo para entender la de Kefren, la de Miquerinos, el templo del Valle de Giza, en fin, entonces estos monumentos, por decirlo así, la Esfinge, el templo del Valle y Osirion, ya lo mm, pronuncié bien, muy bien. Osirion, todos están a una profundidad determinada, 12, 13 metros. No, es Está el Osirion y el Osirion, Serapeum. Del Serapeum tenemos que hablar un día. Osirion y el Serapeum también, El donde están estos Serapeum también. cofres de petros Eso, enormes. eso, porque además hay otro sitio muy similar al Serapeum. Ya hablaremos de eso. Es un tema Claro, increíble también. Y claro. la Esfinge también está, no sé si es tan profundo, creo que no, pero también está, digamos, en un hoyo, como está el Osirion y como está el Serapeum. No me salía. Es Pero que sí, entre el Osirion, el Serapeum y otros, es esa arquitectura brutal, megalítica, gigantesca de bloques y de megalitos. No hay sí, ninguna sí, excepción, no hay absolutamente nada. nada, nada. Solamente hay en la de Zoser, que es la escalonada, Ujú, la de Saqqara, que si la conoce todo el mundo, es la que tiene forma de escalones. En esa sí hay textos en el interior. Se puede identificar perfectamente al propietario, al constructor, hipotéticamente al constructor. Pero bueno, hay datos en los que podemos decir, pues sí, pero es que en el resto no hay nada. Hasta la quinta dinastía no hay nada. En la quinta sí, tienes todos los textos que quieras dentro de las pseudopirámides que hay posteriores. Esos son los textos llamados de las pirámides. Pero anterior, nada, no hay nada, nada, ¿no es cierto? nada. En la cuarta, nada, porque anterior es la de Zoser y sí lo tenemos. Entonces sí pertenece a la historia de Egipto. Pero es que yo creo que las cinco pirámides, incluimos las de Dasur, que tampoco tienen textos, ninguna Ujú. de las tres que hay en Dasur, es como un paréntesis, lo digo en el vídeo, es como un paréntesis en la historia, no, no cuadra con casi nada, porque inmediatamente anterior es un poquito, bueno, rudimentario. Llega la cuarta, ¡buah! Impresionante. Cinco pirámides perfectas, orientadas, impresionantes. Llega la quinta, que también es verdad que acababa de terminar un periodo un poco complicado económico, de un fracaso administrativo y tal, pero es que el cambio es tan enorme, que dices, si yo quito las cinco pirámides y uno los de la tercera, quinta y sexta, no pasa nada, porque sí se vería, hay un cambio, todo más o menos un poquito igual, entre comillas. Ujú. Es que todas las pirámides de la cuarta no tienen absolutamente nada que ver. Y si algún día podéis ir a Dasur, porque si Giza alucina, lo de Dasur es impresionante. Es Amigos, estamos espectacular. escuchando a la escritora Irene Coñago, que aparte de ello, vuelvo a repetir, también sabe traducir jeroglíficos. Así que digo nuevamente, y no voy a cansar de decirlo, todos los datos de ella, de sus páginas de Facebook, de su canal Muchas de gracias. YouTube, van a estar debajo en la descripción de este video porque realmente es no solamente es aprender historia, y la historia detrás de la historia, porque hay una narrativa oficial que se ha vuelto popular, que hasta los Es, mismos historiadores dicen, no, yo no he dicho eso ya ya pasó popular porque lo vieron en un artículo, en el claro, cine, en un libro que claro. se convirtió en un bestseller y ya nos los achacan también a nosotros los historiadores. Pero se ha convertido en eso. Entonces, la historia detrás de la historia que estamos hablando con Irene,
que vemos que la esfinge es mucho más antigua, que no hay una Sí, correlación de las cerámicas que se han encontrado, entonces es por criterio de asociación, ¿no? Si este es el monumento, este es el cerámico, aunque esté mal, aunque no corresponda, aunque se vea muy burdo, muy tosco, frente a tremendo este monumento de la esfinge, dicen, claro, debe ser lo claro, mismo, por una y otra claro. forma. Si es anterior, tenía que cuadrar con lo que había anterior, pero es que no cuadra ni con lo anterior, ni con lo de su época, ni lo posterior. Es que no tiene ningún sentido, porque además es el único monolito tan grande en todo el mundo. No hay ni uno solo igual que la Esfinge. No hay otro, Esa envergadura, no, no, no perdón, hay, eh, no hay, no. no hay. Ese es el Es el problema, no único. hay. Las medidas te las digo un poco de memoria. Tiene de largo unos 75 metros por ahí. De ancho uno no llega a 20 y de alto también son unos 20. O sea que estamos hablando de 70 y tantos metros de largo. Y sí, no hay ni uno solo en todo el mundo, es el único en el mundo. Es el El- único, ¿no? Es sí, única, es único. sí, Y aparte de eso, viendo las fotografías y videos, y aparte que estaba ahí, cerca, obviamente, las dos patas delanteras, hay como un tabladillo de madera, ¿no es cierto? sí. Que cubre esa parte. Entonces hace mucho más difícil cualquier tipo de investigación, perforación, sea de tipo sismológico para ver si hay cavidades interiormente, de escaneo y todo. Lo hace un poco más complicado, ¿no? Y delante ay, perdón, está sonando el móvil. Sí, delante de la esfinge también está la estela, entre las garras está la Sí. estela, y delante hay una especie de altar, un bloque enorme de granito, como con una especie de protuberancia delante, perdón, como en la tapa, digamos, la parte superior, que tampoco se sabe qué es eso. Se me había olvidado comentártelo. Un pequeño altarcillo, sí se puede llamar altar, sí, que tampoco se sabe qué es. Entonces, obviamente, por lo que yo he escuchado, no sé en qué momento, porque los trámites para hacer trabajos ahí obviamente demoran meses, Mucho. demoran aprobaciones y todo, pero esto es algo reciente, yo he escuchado por una fuente confiable, ¿no? Que se ha aceptado por este Instituto R, de Asociación de Research and Exploration, que tiene que ver con el Instituto de Edgar Cayce, para iniciar los trámites para una nueva exploración de la esfinge. Me refiero a exploración es en métodos no invasivos, obviamente. Exacto. Lo piensan hacer nuevamente, entonces, porque hay más datos. E inclusive existe la hipótesis, no está nada confirmado, que el llamado Edgar Cayce, que dice que vio el Hall of Records, la sala de los archivos, que ya era Ujú. conocido por, por los franceses, que ya hay Sí, caricaturas de franceses que inclusive decían que sabían que debajo de la pata de la esfinge, si hay un cuarto o un sí, templo y que sí, dentro había un arcón, es como un baúl, y que sí, ahí, lo que le llamaban la sala de los archivos, que lo llamó Casey así. ¿no es cierto? Sí, sí, la sala de los archivos en la que Casey decía que ahí estaba pues toda la información relativa a Atlántida, a los inicios de Egipto, cuáles eran las bases de la historia de Egipto, y eso es lo que se anda buscando, pero hasta hoy desgraciadamente no hemos tenido suerte. No Porque se ha esa hecho es la nada. hipótesis de que dicen que sí fue Keops el que encontró, por eso Es que pudo lo de terminar el gran Keops, proyecto. Es lo que se dice, y posiblemente, como tú dices, ¿no? Keops, que está en la pirámide, aún sus restos descansan en una bóveda especial, aún no allá en la pirámide, tenga esos documentos allí. hay un papiro, se llama el papiro Huéscar, Papiro eh, Huéscar, Huéscar, Westar, Huéscar, Huéstar. eh, que habla de una serie de reyes, y entre ellos nombra a Keops. Bueno, pues Keops habla con uno de los sacerdotes con los que está, y le dice, dime dónde está la sala de los archivos del conocimiento de Tot, ¿Eso está en el pergamino? en el papiro de Huéscar. El texto a lo mejor te lo estoy diciendo un poco de memoria, pero él habla de las habitaciones y habla del libro secreto del conocimiento de Tot. Ajá, Tot es el El dios de conocido la como sabiduría, de la escritura, el intercesor entre los dioses y los hombres. el Digamos, arquitecto, ¿no? no, Tot es un dios, el dios Tot, Tot. Tot es Dios, T-H-O-T. Ok. Eso es. No, T-O-T-H, bueno, sí da igual, Tot.
No pasa nada. Pero entonces es, T-O-T-H, sí. disculpa la interrupción, continúa. No, por Entonces, favor. ahí, ¿qué le pregunto a los sacerdotes, los sumos sacerdotes, dónde está el libro de la sabiduría de Tot? A eso se refiere en el pergamino Aquí de está Western. leyendo. No le pregunta al sacerdote, le está preguntando a un mago que se llama Jedi. Ah, En jeroglífico es D-J-E-D-I, Jedi. Es un mago que tiene que hacer una serie de cosas para el rey, para que se divierta, juegos de magia y tal. Y cuando ya termina, es cuando le dice, vale, pero dime dónde están las habitaciones secretas de... ¿Cómo las habitaciones? Pues, quiere decirse que ese mago ujú, sí conocía las habitaciones secretas de Todd, sí sabía del libro de la sabiduría de Todd, dónde está ese libro y a qué se estaban refiriendo. Y ya no dónde está ese libro, sino a qué se refería. A qué capilla se refiere, a qué habitaciones, no capillas. ¿A qué habitaciones? Porque ahí claro. son signos distintos. ¿A qué habitaciones se estaba refiriendo? Y no, se puede ir al texto del papiro Huéscar y se puede leer. O sea, no me lo estoy inventando, está escrito. Ah, Y amigos, esto yo lo desconocía, vean todo lo que aprendemos con Irene. Eh, sí, es es muy famoso, increíble. ¿eh? O sea, Es un papiro ah, muy famoso. bueno, es famoso para los que conocen. No, yo Bueno, claro, desconozco. perdón, perdón, claro. Entonces, entonces, ay, eso es una evidencia Sí, que está hablando de un lugar físico que el sí, mismo faraón desconocía, que sí. estaba en sus cercanías Y no geográficas, sabe dónde están. Sí, no saben que alguien le dijo, faraón, hay esto, y que el que lo sabe claro, es el mago, fulano de tal. claro, Él va a claro, la fuente y le dice, si no, no le hubiese hecho la pregunta, claro. Si y él el no lo escriba sabe, no lo hubiese registrado. claro, ¿cómo te voy a preguntar por algo que desconozco? Que desconozco. Alguien se lo ha dicho a Keops. ¿Y Keops a quién habla? Pues no creo que fuera un mago, porque lo que se representa es un mago que hace, bueno, pues sí, juegos de magia y tal. Pero es que yo creo que no se estaba refiriendo a un mago como nosotros entendemos ahora mismo un mago, que es un conejo de una chistera. Yo creo que estamos hablando de otro tipo de magia, que se manejaba una magia totalmente diferente a lo que hoy entendemos por magia. Como Entonces, entretenimiento o algo así, claro, que es algo muy pues, distinto a lo que es un mago. claro, ¿a quién le preguntaba y por qué? Ya me acordé de algo. Mago viene de magíster, magíster viene de magisterio, es como un doctor, un profesor, un sabio. Claro, Son las raíces. entonces, si ya nos vamos a etimología, pues ya lo tienes. Un mago es un maestro, realmente. ¿Maestro de qué? ¿Qué le estaba preguntando Keops? O sea, ya no que le estaba preguntando, sino por qué alguien le tuvo que decir que existía o bien el libro de la sabiduría de Keops o bien unas habitaciones secretas que contenían la sabiduría de Keops, de Tot, perdón. ¿Qué sabiduría? ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos atando cabos, amigos, y Claro, esto es lo que realmente decimos, la historia detrás de la historia, el auténtico claro, enigma que queda claro. escrito en este pergamino, ¿no? Westar, que está hablando Irene y nos está comentando todo esto. O sea, no estamos hablando pompas de jabón ni nada No, así claro. etéreo. Estamos hablando de algo que es real, algo que existe y una pregunta muy importante que quedó para la eternidad. Tampoco lo vamos a saber qué le respondió este No, sacerdote. no, No, porque el texto se corta, o sea, sí cuenta más historias, pero no sabemos la respuesta del mago, no sabemos nada. O sea, no le contestan, de hecho no le contestan. Y los egipcios lo que querían que supieras, te garantizo que te lo dicen, lo tengo clarísimo. Si querían que algo que se quedara oculto, no te lo contaban, eso lo tengo, vamos, más claro que nada. O sea, oculto queda. ¿ve? Eso, no sé. Entonces sí hay una cavidad que le llaman anomalía geológica que ha sido descubierto por la Universidad Waseda de Tokio, que ha sido Ujú. investigado también por Robert Schoch y un gran técnico de manejo de estos de instrumentos sofisticados no invasivos. Si Eso es. existe un pergamino, todo esto son evidencias, amigos, de que hay algo más y que la Esfinge es mucho más antigua de lo que pensamos, quizás de Sí. una, obviamente todo apunta, todo indica a tener esta relación astronómica con el Sol en la zona del este, que tiene que ver con el ciclo zodiacal de Leo. Entonces significa que hubo una muy desarrollada y sofisticada cultura que se perdió en el pasado, que Mm. nosotros nos quedan algunos retazos de todo eso a través del tiempo, que estuvo cubierta de arena por siglos y que los mismos historiadores griegos y romanos no la vieron nunca, No, que no después porque la habrían empezó a nombrado. descubrirse.
No la vieron. No, No. no se ve de su existencia, no era nombrada tampoco. Claro, es que la única explicación es que, por tomar, por ejemplo, a Heródoto, o bien estuvo en Abusir y, como te he dicho, las construcciones no tienen nada que ver con lo que él relata, o bien la esfinge estaba tapada totalmente y no la pudo ver, por eso no la nombra. Pero que no la nombra seguro, o sea, podéis coger la historia de Heródoto y a ver si encontráis la esfinge y me daréis una alegría, porque yo no he conseguido encontrarla. No la nombra, no. Ni los clásicos tampoco, Diodoro, Estrabón, Manetón, nada, nada, en Y ningún aparte, caso. y aparte el diseño Claro, del mismo, ya sea de una esfinge, de un león o lo que aún así haya sido con qué, o sea, el diseño es único en el mundo, es sui generis, no se repite en ninguna otra parte, no hay no. ese tremendo prueba artística, arquitectónica que decir, mire, somos capaces de hacer esto. Claro, es que se vincula con el término griego esfinx, pero claro, es que las esfinges griegas no tienen absolutamente nada que ver con esta esfinge, son aladas, tienen otro tipo de cabeza, otra posición. Las esfinges griegas no tienen nada que ver. Tú dices, bueno, ¿qué pinta la esfinge en todo esto? Es que es tan curioso, es tan curioso, que no sabes muy bien. No, 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 y aparte de eso, el nexo con el templo del valle también. Todo, es que todo está unido. Yo lo he dicho siempre, en Egipto todo está unido, tanto lo anterior como lo posterior, como lo que para ellos sería su presente. Todo está absolutamente vinculado. Y es muy curioso porque termina el Imperio Antiguo con la quinta, sexta dinastía, pasa un periodo que es el primer periodo intermedio de pobreza, tal, tal, y bastante tiempo después empieza el Imperio Medio. En el Imperio Medio, como os he dicho antes, hacia el 1900, ya hay otra vez figuras de esfinges. Pero es que el Imperio Medio es uno de los imperios más cultos, más desarrollados artísticamente, literariamente, en todos los aspectos que tú quieras, es como que vuelven a copiar la forma de esfinge, vuelven a copiar otra vez un montón de cosas como grandísimas, enormes pirámides como la del Lajún, por ejemplo, y vuelven a la forma de esfinge, perfectas, porque además son retratos en diorita. Sí, pues Con lo es cual, impresionante, sí. No tiene ninguna resquebrajadura, nada, es impresionante. nada, nada, Los nada, nada. estatuas de ahorita Entonces, son impresionantes, sí. lo máximo baja, pero es que cuando vuelve a subir, y es una época totalmente desarrolladísima en todos los aspectos, volvemos a equipararnos otra vez con el Imperio Antiguo, Qué en todo. tal cosa. Amigos, esto es lo que realmente compartimos con ustedes. Esto es algo que ustedes investigan, van a encontrar también las mismas fuentes, las mismas informaciones, porque aquí todo lo que está diciendo nuestra querida amiga Irene Coñago realmente es algo para hacernos pensar y hacernos pensar sobre los orígenes de la civilización, que algo pasó que ha quedado con el mito del diluvio, diversas culturas alrededor Sí, del mundo, que vendría a ser el momento en que se destruyó una anterior humanidad. Entonces, eso inclusive nosotros, y ver cómo estas grandes íconos de representaciones divinas se copian a través de los siglos, inclusive hasta llegar a influenciar la actual Iglesia Católica. sí, oye, es que eso es, además que es un tema en el que vas descubriendo, descubriendo, descubriendo y dices, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sí, Incluso pues. hay una alusión a los Reyes Magos que no te voy a contar. Lo pondré en un vídeo que estoy investigando porque es increíble lo que hay ahí también. Ahora bien, cuando tú has llevado grupos a Egipto, tú Sí, tienes la forma de, por ejemplo, una pregunta. sí, Digamos, claro. Irene ya ha sacado un tour. ¿Es posible entrar a la Cámara del Rey cuando ya todos están los turistas? Tú puedes gestionar, Sí, se puede sí, gestionar entonces. sí, sí. Porque es más que, aunque tengamos que pedir un permiso y todo, Ujú. es súper aconsejable porque la tenemos en privado. Y no solamente a la del rey, podemos entrar a la de la reina, a la del caos, a la del rey, a la que tú quieras. Tenemos la pirámide a disposición. ¿Cuánto tiempo demoraría Dos visitar? horas, tres, pero el 3 tiempo que horas. tengamos, ¿eh? Es Sí, buen son dos, tiempo, tres horas. Sí, buen sí. tiempo. Yo he estado, me parece que, bueno, hace años ya que estuve haciendo una grabación para un programa de televisión y estuvimos toda la noche. Entramos, que eso fue súper bonito, entramos de día y cuando salimos era de noche, ya Claro, es que era no se ve nada adentro. nada, nada. Y fue una experiencia muy bonita. Y luego cuando he vuelto con más grupos, sí hemos pasado pues dos, tres horas dentro de la pirámide, pero en privado. O sea, no hay esa multitud de gente porque durante el día, yo no creo que no he entrado nunca.
decía en la pirámide, porque No, es... a mí me aconsejaron y me dijeron, ten siempre unos, eh, eh, algo monetario para Ah, sí, compensar. Porque una estás propinita, filmando y se cruza el guardia. Se eso cruza el dice. guardia y se planta enfrente de tu cámara, Sí, te mira y como diciendo, bueno, ahí ya sabes cómo es. Pues si no, no vas es a poder Bakshis. filmar. Pues pagas la Bakshis que se llama correspondiente, ya sabes, la propina y ya haces El- foto. si te dicen, Irene, hay un proyecto para la Esfinge, para hacer una investigación. Sí. ¿Qué haría Irene si tiene también carta libre, los medios? ¿Cuál sería Uf, el proyecto? ¿Qué haría Irene primero? ¿Cómo organizaría y cuál sería su agenda para empezar algo relacionado, investigación relacionada a la Esfinge? ¿Qué harías, Irene? pues yo primero retiraría la estela de Tutmosis IV. La retiro con muchísimo cuidadito y me meto en la cámara que hay detrás. A ver a dónde llega y por O qué. sea, entre las Eh, patas de la mm, Esfinge hay una entrada. sí, están las patas. Vamos a suponer que tengo la esfinge de frente. Claro. Pues las patitas, las Ujú. patas, y entre las dos patitas tiene una estela, la estela del sueño. Sí, grande, grande, es La grande, estela sí. es muy grande. Sí. Detrás de esa estela hay una cámara, hay un acceso ahí. ¿Han escuchado, amigos? Y ahí me Primera vez que metía, escucho pero esto. ahora mismo. Pero me pondría mis cuerdas correspondientes y vamos que se me iba para adentro. No, yo voy Ahora, atrás cargando las cámaras, todo, no te venga, vale, preocupes. Ahí, vale. Y luego, ¿eh? salgamos de esa. Si no tiene otra, ¿no? Pues nos vamos a la de detrás. Y si no, pues a la otra y a la otra. Pero que me metía dentro de la esfinge con total seguridad. Qué interesante. Ahora, la de que está en la parte posterior, que se ve Mm, que gente entra y hay una escalera profunda, tiene sí, 15 metros de profundidad, algo sí, así, me imagino, por lo mínimo que he visto uno que otro muy raro video y sí, fotografía tengo yo sobre eso. un vídeo por ahí y sí, se ve que hay un túnel, sí, bueno, un sí, pozo, una especie de pozo, y hay una escalera. Y luego hay como unos andamios así cruzados, porque bueno, claro, estamos hablando de muchísimo tiempo y hay piedras que se pueden caer, pero sí es un túnel sin pulir, sin tallar, sin nada. Toscas, Es la roca toscas. completamente viva, tosca, tosca totalmente. Pero sí, sí hay gente que ha bajado. Sí, se ve gente entrando la abertura que yo te digo que está encima del lomo, que es que ahí se ve a Trajijaguas, no soy yo. Es Trajijaguas que está abriendo una trampilla, ya te pasaré el vídeo para que lo veas, y se está asomando. Y si no hay nada, ¿dónde te asomas? ¿Qué es lo que quieres ver si no hay nada? Por Porque es muy supuesto, pesado con que no hay nada. por supuesto. ¿Qué situación también para los egiptólogos y otros saber que hay algo que ellos, si continúan, van a crear una disrupción? Claro. Que su posición es un poco complicada también, ¿eh? Imagínate uno estar decir, caramba, esto ni me lo imaginaba, y si yo lo hago, ya no puedo detener lo que viene detrás. Hay que tener mucho cuidado porque independientemente de todo hay mucho vándalo, hay mucho oportunista y Egipto tira mucho. Egipto es una cultura que por lo misterioso que tiene, los enigmas, es muy llamativo. Entonces, podemos Sí, dar con un explorador serio, con un arqueólogo serio, con un investigador, como puede ser mi caso, y claro. podemos dar con uno que lo que se dedique sea a llevarse reliquias, a destrozar los monumentos, porque yo he visto a gente, yo he llamado la atención a mucha gente en tumbas en el Valle de los Reyes raspando la pared. Ah, no, pues ya es una falta de respeto, es un Yo delito. también entiendo que hay que tener mucho cuidado con los permisos que das, con la gente que excava. Yo ahí sí, ahí les doy la razón, que hay que ser muy comedido y tener mucho cuidado a quien se contrata. Y por otro lado, viene esa parte, mi punto de vista, ¿no? Algo nacionalista, en el cual dice, bueno, viene un equipo y le dice, podemos hacer esto. Entonces, tenemos esta tecnología y estos fondos. Los autoridades egipcias ya saben que hay Claro, algo ahí, pero no claro. tienen los fondos ni la tecnología. Entonces, Ya no ahí eso. viene el contradicción, Claro, ¿no es cierto? Dicen, no, se la lleva este claro. fulano, mengano, sutano y nosotros, ¿no? También hay que tener en Complicado. cuenta, es que les han expoliado el país. O sea, hay más cosas en Egipto en el British que en Egipto. Está muy cogido por los pelos, pero vete al Metropolitan, vete al Louvre, vete. Entonces yo también entiendo. Y también es verdad que las autoridades, pues si hay algún descubrimiento, pues quieren ser ellos y yo también lo entiendo.
y que hay muchísimas cosas que no se cuentan, no por nada ni por esconder, sino porque es que hay cosas muy importantes todavía ahí que hay que investigar y hay que saber a quién. Y ahí yo los defiendo como loca. Yo defiendo a los arqueólogos, historiadores, investigadores que respetan lo que están viendo y que hay que tener mucho cuidado, Es porque se algo han dado muchos delicado. casos. Y Y, no es- la fama es muy y- llamativa. y exactamente, la fama y después viene la fortuna. Claro, En ese sentido. ¿Y cuál fue, ya para terminar, Irene, hay algún egiptólogo antiguo de estos británicos, franceses que estuvieron siempre por largos periodos de tiempo investigando, que hizo un trabajo sobre la Esfinge? El famoso Peter Flinders también estuvo allí. Hay alguien, algunos libros. Tú mencionaste a una egiptóloga muy buena que estuvo, Margaret Murray. Margaret Murray. Vi su trabajo, impresionante la señora. Es impresionante. Margaret Murray es una de mis ídolos. Sí, sí, sí. Los trabajos de esa mujer son espectaculares. O sea, y sobre todo lo que hizo en Luxor Abidos es, madre mía. Es que no hay un trabajo de ella que digas, madre mía, valen hasta las grapas con que están cogidos los trabajos. Y sí, se han hecho muchas. Y Flinders Petrie es que terminamos ¿Quién antes fue, diciendo, ¿dónde no? quién consideras tú el que hizo un buen trabajo? Bueno, hay varios, pero ¿por quién te inclinas más? ¿Qué más te atrae? Qué ¿Es tu pregunta tan favorito? difícil. No puedo, no puedo, no Ujú. puedo. Porque Flinders Petrie es un gran dinosaurio de la arqueología y de la investigación. Y Margaret Murray es que es mi debilidad, entonces no puedo elegir, no sabría decirte. Porque con Flinders Petrie, por ejemplo, no, terminas antes diciendo dónde no ha estado, porque ha estado en todas partes, hasta en el Sinaí. Entonces, no podemos decir dónde no ha estado. Y en Entonces, cambio, ese es un Petrie por todas misterio partes. es un misterio que solamente queda para Irene. Irene no nos quiere Ah, hablar su propio misterio, su propio enigma con respecto a mi las... propio enigma ya os lo Dejémoslo así nomás, ya, Mi no te propio preocupes. enigma ya os lo contaré, que estoy en ello, estoy en ello. Entonces, terminando aquí, vemos que un proyecto para ti sería remover la estela que está Sí, en el medio de las dos patas de la eso es. esfinge e Sí, ingresar a esa túnel, a esa cavidad que hay ahí sí, en el sí, sí, interior. sí, 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 sí. A ver si es verdad que tiene razón Edgar Casey, encontramos ahí algo, y si no tiene, saber por qué están esos túneles ahí, por qué se ha acabado eso ahí. ¿Hay alguna referencia, ya que mencionas eso, hay alguna referencia en algún pergamino, historiador, detrás de esa estela hay un túnel? ¿Hay algo que te Se bate hizo una la cabeza? investigación hace ya bastante tiempo en el que decían que sí, que había un túnel. No recuerdo el nombre del Ujú. investigador, lo buscaré y te diré. Y sí, sí, ahí está documentado que Hay sí que referencias. hay una estancia, sí, sí, sí. Yo siempre, siempre, salvo, si no te digo, es una hipótesis mía. Si no, todo lo que te digo está documentado y se puede comprobar en cualquier sitio. Se puede comprobar. Amigos, el tiempo pasa volando y Ah, ha ya lo sido creo. una delicia siempre conversar con Irene Coñago. Ya saben que va a estar nuevamente en nuestro canal y está en la sección de exploradores del nuevo milenio. Necesitamos gente que nos haga ver y nos haga pensar. En este caso, con información fidedigna, basada en investigación, basada en experiencia, y qué mejor que ella, que es una egiptóloga y traductora de jeroglíficos. Imagínense ustedes. Así que todos los datos de Irene, nuevamente repito, y no me canso de repetirlo, van a estar bajo la descripción de este video, su canal de YouTube, que se los recomiendo, su página de Facebook, que pueden formar parte de ella y estar al día y escribirle a ella Sí, directamente, claro, ahí formando, claro, escribiendo. claro. Entonces, y así fue como se ha formado esta conexión, ¿no? Entre California y Madrid, y Ay, qué estamos bien. viendo todo. Acá son las 10 y tanto de la mañana, allá deben ser ya casi siete y Ahora media, son algo así. las 7:30 de la tarde. Exacto, ¿ves? 7:30. Pues si Entonces, calculas, maravilloso. pero es para compartirlo con ustedes, porque yo pienso que la verdad, cuando vamos avanzando y vamos conociendo nuestro pasado, nos va a llevar a podernos orientarnos hacia un futuro. Yo Iré creo que a palabras finales para esta entrevista tan interesante y nos hemos quedado cortos, ¿ah? Nos hemos quedado cortos, Irene. Pues yo quise pedir disculpas porque hay momentos en los que mezclo fechas y claro, hay muchas personas que no, lógicamente no están familiarizadas con, ni tienen por qué estar familiarizadas con la historia de Egipto. Entonces, si he dado algún dato en el que alguien se ha perdido o lo que sea, que me lo diga, yo lo corrijo, yo le explico lo que necesiten.
Porque a veces, claro, me pongo a dar datos y no me doy cuenta que son demasiados datos y se puede uno liar. Y si alguien lo ha hecho, pues que le pido mis disculpas. No, no, no. Y es bueno aclararlo porque en ese sentido yo no sabía ni idea del pergamino de Westar, en Es el cual Huescar, es W-E-S-T de Toledo, A-R, Huescar, con Westar, C, no Huescar, C de con C, coche, A-R, con C. W-E-S-T de tenis, A, no, West, a ver, W-E-S-T de tenis, C de coche, Ah, A de Alemania, R de Roma. ah, Huescar, Huescar. eso. Ah, Huéscar. ya, Si ya, eso lo ya, podéis buscar y perfecto. está por todas partes. O ponéis, ¿qué cuenta el papiro Huéscar? Y veréis cómo os encontráis con lo que os he dicho de Keops. Os habla de los reyes Ese posteriores. ese es un dato impresionante. Sí hubo una conversación, sí le habrán dicho al faraón, no le pueden decir que no. Claro, Y el claro, sacerdote dijo, y ahí quedó nomás suficiente que ya se inició esa conversación, lo hacen saber para la eso, eternidad, para la posteridad. ahí estamos. Ahí estamos. Irene, un gusto tenerte nuevamente. Al Amigos, contrario. ya saben, toda la información de Irene está debajo de este título y seguramente ya venimos con algún otro dato impresionante sobre Egipto y algún día los dioses del Egipto nos van a hacer a nosotros partícipes de un super tour con Irene Ay, en Egipto y vamos a estar todos dentro de la cámara del rey, allí solamente un grupo exclusivo, pudiendo caminar con toda tranquilidad, créanme, porque sí tiene razón Irene, es mejor ir en un tour privado y eso gozar es. de esas tres cámaras, entre otras cosas más, ¿no? Como visitar el Osireion y visitar todo lo que viene a ser esta parte de Egipto que realmente siempre nos llama la atención y siempre tenemos para enseñar. Muchas gracias, Irene, Por nuevamente. favor, gracias a ti, como siempre, un placer. Y que ya sabes que aquí estoy. Y que Egipto no es como vayas, es como vuelvas. Siempre, Ahí siempre. está la diferencia, amigos. Y yo Claro, les digo que simplemente saquen ustedes sus propias conclusiones y estamos en contacto. Bye muchas bye. gracias. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal. Y ya sabes, estamos en contacto.